No me invitaron al crucero de aniversario de mis padres, a pesar de que yo lo pagué. Papá me escribió, pensamos que estaríamos mejor sin ti. Yo respondí, aclaro. A la mañana siguiente, mamá llamó 22 veces. La línea de cruceros les negó el embarque sin el titular de la tarjeta presente. 3 horas después, comenzó la locura. Empecé a sentir que algo no iba bien. Aproximadamente una semana antes del viaje, mi mamá había sido muy vaga en el chat del grupo familiar. Mi hermana mayor no paraba de ignorar mis preguntas sobre qué empacar. Incluso mi hermana menor, que normalmente me lo cuenta todo, de repente se había quedado en silencio. Entonces, 2 noches antes del vuelo, me enteré. Estaba confirmando los detalles de última hora con mi papá, solo para verificar los horarios de recogida en el aeropuerto, y él mencionó casualmente que habían organizado un transporte al hotel. Le pregunté, ¿qué transporte? Y él respondió como si nada, pensamos que estaríamos mejor sin ti. Eso fue todo. Sin bromas, sin explicaciones, solo esas palabras. No fue solo el mensaje, fue el hecho de que ni siquiera intentó suavizarlo, como si yo fuera el equipaje extra en mis propias vacaciones. Unas vacaciones que había planeado hasta el último detalle, y que había pagado enteramente de mi propio bolsillo. 5 billetes de crucero, 2 camarotes mejorados, excursiones en cada puerto, vuelos, hoteles, paquetes de spa. Todo me había costado un poco más de $12.000. No les pedí ni un céntimo a ninguno de ellos. Y ahora, decidían excluirme. No respondí durante casi una hora, simplemente me quedé sentada, tratando de averiguar si era una broma de mal gusto, o si realmente me había vuelto tan prescindible para mi propia familia. Luego, respondí con 2 palabras, claro. No di explicaciones, no discutí, simplemente lo dejé así. Y en el segundo que lo envié, algo dentro de mí se congeló. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminó a las 6:13 de la mañana. Mi mamá había llamado 22 veces antes de que yo siquiera me levantara de la cama. Cuando finalmente miré mi pantalla, tenía llamadas perdidas de mis hermanas, una de mi papá y algunos mensajes de texto frenéticos. La línea de cruceros se había negado a dejarlos embarcar. No solo querían la tarjeta de crédito, necesitaban al titular de la tarjeta en persona. Me preparé un café e ignoré las llamadas. Mi esposo me observaba en silencio y me preguntó si había pasado algo. Le dije que habían intentado excluirme y que ahora no podían embarcar sin mí. Él dijo, eso es lo que se merecen. ¿Quieres huevos o tostadas? Esperé hasta la llamada número 23 para responder. Lo puse en altavoz. Mamá estaba perdiendo los estribos. Decía algo sobre que yo estaba siendo mezquina, que estaban en el puerto con sus maletas y no podían pasar el control de seguridad. No paraba de gritar que tenía que tomar el próximo vuelo a Miami, o al menos llamar a la compañía de cruceros y autorizarlos. Le dije que no, sin enojo, con calma. Dije, podrían haber pensado en eso antes de decidir que no valía la pena tenerme cerca. Luego, colgué. 3 horas después, estaban golpeando mi puerta. Ya era casi mediodía. Ya había salido a desayunar con mi esposo, había paseado al perro y no tenía intención de responder, pero no paraban. Finalmente, abrí la puerta y allí estaban, ambos quemados por el sol del estrés, de pie como si les debiera algo. Ese fue el comienzo de la locura. Y supe en ese mismo instante que esto no iba a terminar con una simple disculpa. Cuando empezaron a golpear la puerta, supe que no venían a disculparse. Me quedé en lo alto de las escaleras unos segundos, observando las sombras de mis padres a través del cristal. Mi esposo me preguntó si quería que él abriera, pero negué con la cabeza. Quería ver sus caras yo misma. Quería oír cualquier excusa que pensaran que iba a funcionar. Abrí la puerta sin decir una palabra. Mi mamá entró como si fuera la dueña del lugar. Mi papá la siguió, más silencioso, pero actuando como si esto fuera solo un pequeño malentendido. Ninguno de los dos esperó una invitación. Simplemente entraron, como si todavía fuera su casa, como si yo todavía fuera su hija en el instituto, castigada por responder. Se desató en cuanto entró en la sala, me acusó de egoísta, dijo que los había humillado, afirmó que el personal del crucero los había tratado como criminales por mi culpa, que la gente los miraba cuando les negaron el embarque, y que yo había planeado todo esto por despecho.
Estaba convencida de que yo había orquestado todo, solo para arruinarles el viaje. No la interrumpí. La dejé desvariar. Observé cómo su cara se enrojecía mientras despotricaba sobre todo, desde las vacaciones perdidas hasta lo desagradecida que siempre había sido. Mi papá intentaba intervenir de vez en cuando, con frases como, no gritemos y solo tenemos que hablar de esto. Todavía no lo entendían. Realmente pensaban que les debía una solución, que reaccionaría y les ofrecería un reembolso, o tal vez un cambio de fecha. Pensaban que me sentiría lo suficientemente culpable como para recoger los pedazos por ellos, como siempre había hecho. Les dije que el crucero no era reembolsable. Mi mamá perdió los estribos. Dijo que le había hecho perder el tiempo, la energía y la confianza. Dijo que había traicionado a la familia. Luego, intentó culparme a mí, diciendo que si no iba con ellos, era una prueba de que ya no quería ser parte de la familia. No dije mucho, solo me senté en el reposabrazos del sofá y observé cómo se desarrollaba todo. Mi esposo bajó entonces. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. No dijo nada hasta que mi mamá metió su nombre en la conversación. Dijo que él me había envenenado contra ellos. Dijo, desde que se casó con él, se ha vuelto fría, distante y sus palabras calculadora. Fue entonces cuando él explotó. Les dijo que se fueran. Les dijo que estaban locos si pensaban que podían faltarme al respeto en mi propia casa y aún así conseguir lo que querían. Dijo que si no salían en 30 segundos, él les ayudaría a encontrar la puerta. Mi papá intentó calmar las cosas, pero ya era tarde. Para entonces, mi mamá estaba gritando. Mi esposo se quedó allí, con los brazos cruzados, mientras ella le lanzaba un último insulto y luego salía furiosa. Mi papá la siguió, más silencioso de lo habitual. No hablamos mucho después de que se fueran. Mi esposo simplemente se sentó a mi lado y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero no era verdad. No del todo. El silencio que siguió fue más fuerte que los gritos. Ni mensajes, ni disculpas. Nadie se preocupó por mí durante 3 días. Luego, en la 4ª noche, recibí un mensaje de mi papá. Querían hablar. Me invitaban a cenar. Solo a mí, sin mi esposo. No respondí de inmediato. Me tomó unas horas decidir si quería ir. Una parte de mí no quería. Una parte de mí no quería volver a poner un pie en esa casa nunca más. Pero la otra parte, la estúpida y esperanzada, quería creer que tal vez finalmente estaban listos para hablar como adultos. Le dije a mi esposo que iría, pero le pedí que esperara fuera, por si acaso. Llegué unos minutos antes. La luz del porche estaba encendida, aunque el sol aún no se había puesto, como si se esforzaran demasiado por parecer acogedores. Mi esposo se quedó aparcado al otro lado de la calle, observando. Le dije que no tardaría. Le dije que probablemente solo era para hablar, pero creo que ambos sabíamos que no iba a ser tan simple. En el momento en que entré, lo sentí. Todo era demasiado perfecto. La mesa ya estaba puesta con la vajilla buena de mamá, las servilletas dobladas, la ensalada ya servida y las velas encendidas. Una botella de vino, que una vez llevé para Acción de Gracias, estaba descorchada, como si hubiera estado esperando solo para esa noche, y todos ya estaban sentados. Mi mamá me saludó como si no nos hubiéramos gritado hace 4 días. Mi papá sonrió como un diplomático. Mi hermana mayor, de repente, hacía de anfitriona, preguntándome si quería agua, ofreciéndome pan como si fuera una cena de gala. Y mi hermana menor, de 16 años y todavía dolorosamente transparente, estaba sentada en silencio, claramente incómoda, apenas levantando la vista de su plato. Todos actuaban como si no hubiera pasado nada. Me senté sin decir mucho. Llenaron el silencio con conversaciones triviales. Mi mamá preguntó por el trabajo. Mi papá preguntó si a mi esposo le iba bien. Preguntaron por el perro. Di respuestas cortas. Cada pregunta parecía haber sido aprobada de antemano. La comida estaba bien. El ambiente, no. Luego, a mitad del segundo plato pollo a la piccata y espárragos demasiado cocidos, mi papá se reclinó y comenzó su discurso. Dijo que era una pena que lo del crucero no hubiera funcionado.
Dijo que la familia todavía merecía relajarse, después de todo el drama. Mencionó algunas ideas que habían estado considerando. Mi mamá aprovechó esa señal y deslizó algo sobre la mesa hacia mí. Un folleto impreso, brillante, doblado una vez. Era de un resort en Arizona. No cualquier resort, uno de esos lugares de spa en el desierto con todo incluido, con piscinas infinitas, cúpulas de meditación y masajes diarios. El tipo de lugar al que vas cuando quieres fingir que tu vida no se está desmoronando. Ella sonrió mientras yo lo leía. Dijo que eran solo 5 noches, una buena oferta, considerando todo. Dijo que ya habían elegido las fechas. Los vuelos todavía estaban asequibles si actuábamos rápido. Levanté la vista. Luego, hice la única pregunta que importaba. ¿Quién paga? Mi mamá parpadeó, como si no me hubiera oído bien. Mi papá se rió un poco y dijo algo sobre lo bien que yo había manejado la logística la última vez. Mi hermana mayor intervino, diciendo, si dividimos el costo de los recuerdos y las comidas esta vez, sería aún más fácil para mí. ¿Más fácil para ti? Mi mamá añadió que esta vez eran solo $5,000, una fracción de lo que costó el crucero. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Y fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era una ofrenda de paz. Era una trampa. No estaban tratando de arreglar nada. Solo intentaban superarlo, como si nunca hubiera pasado, reempaquetando toda la traición en un nuevo viaje. Otro plan, uno en el que yo pagaba, ellos iban y yo me quedaba atrás de nuevo. Miré a mi hermana menor. Me miró una vez, casi disculpándose, y luego lo dijo en un susurro, apenas lo suficientemente alto para oírlo, no van a parar. Mi mamá giró la cabeza bruscamente hacia ella y dijo su nombre con dureza. Mi papá intentó suavizarlo con una risa, restándole importancia como si fuera una adolescente siendo dramática. Dije que estaba bien, que lo pensaría, que les enviaría algo más tarde. Mi mamá pareció complacida. Mi papá, aliviado. No terminé la cena. Me levanté, les dije que tenía que ir a otro sitio, abracé a mi hermana menor más tiempo de lo que los demás notaron, y me fui. De vuelta en el coche, no dije nada al principio. Mi esposo me miró, esperando. Solo negué con la cabeza y miré por la ventana mientras conducía. Esa noche, les envié $1,000. No 5, solo 1. Sin explicación, sin seguimiento. Luego, les envié un mensaje, es suficiente. El silencio después de que envié los $1,000 fue demasiado perfecto. Sin sarcasmo, sin chantajes emocionales pasivo-agresivos, sin más demandas, simplemente nada. Al principio, supuse que estaban atónitos, todavía esperando que llegara el resto del dinero. Quizás pensaron que era un error. O quizás, finalmente, estaban captando el mensaje. Pero a las 11:58 de la mañana siguiente, mi papá me escribió, ¿podemos pasar mañana? Solo eso. La forma en que lo escribió me descolocó. Sin culpa, sin presión, sin indicios de drama. Parecía algo de alguien que no quería empezar otra pelea. Lo miré durante mucho tiempo. Se lo enseñé a mi esposo. Lo leyó una vez, luego otra, y dijo, tú decides. Les dije que podían venir a la 1. Fui breve. Cuando llegaron, fue extraño. Se acercaron caminando como misioneros, rostros tranquilos, palabras cuidadosamente seleccionadas. Mi mamá llevaba una blusa pastel que solo saca cuando intenta parecer la idea que otra persona tiene de una buena madre. Mi papá llevaba una bolsa de regalo en una mano y esa sonrisa incómoda y demasiado ensayada que usa cuando está a punto de pedir algo. Abrí la puerta. Entraron sin esperar una invitación, pero esta vez no levantaron la voz. Mi mamá incluso elogió nuestra sala de estar, como si no hubiera insultado a mi esposo hace 4 días. Mi papá dejó la bolsa de regalo en la mesa de centro y dijo que era solo una ofrenda de paz. No la toqué. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, y comenzaron su actuación. Mi mamá habló de cómo había estado reflexionando sobre todo y cómo la situación del crucero se había vuelto un poco complicada. Dijo que entendían si yo estaba herida. Mi papá asentía con cada frase. Les pregunté si esto era por el dinero. Mi mamá sonrió y negó con la cabeza. Mi papá,
en el mismo instante, dijo que sí. Ambos se detuvieron. Los ojos de mi mamá se clavaron en él, afilados como el cristal. Él intentó disimular, diciendo que no era solo por eso, pero vamos, sí lo era. Todos lo sabíamos. Entonces, de la nada, mi mamá se levantó y dijo que había dejado algo en el coche. No explicó qué. Simplemente salió por la puerta principal, mientras mi papá se quedó sentado, hablando de cómo las familias pasan por etapas y que solo estábamos en una difícil. Asentí lentamente, escuchando, pero algo en mi interior se retorció. Habían pasado 5 minutos, luego 10. Entonces oímos el coche arrancar. Me levanté y fui a la ventana. Ya estaba saliendo de nuestra entrada. Miré a mi papá. Parpadeó, como si no se diera cuenta de que ella realmente se iba. Dijo que solo necesitaba tomar un poco de aire, que era mucho para ella procesar. No le creí ni una palabra. Le dije que se fuera. No grité. No discutí. Simplemente señalé la puerta. Cogió la bolsa de regalo, como si se hubiera olvidado de que estaba allí, dijo, solo estamos tratando de arreglar esto, y se fue. Me quedé allí unos segundos, tratando de decidir si mirar dentro de la bolsa o tirarla directamente a la basura. La curiosidad ganó. La abrí. Dentro había una confirmación de reserva de un resort. 5 noches. El mismo spa de Arizona que me habían propuesto en la cena. Pagado en su totalidad y a mi nombre. Mi nombre completo, mi dirección, mi tarjeta. Corrí a mi portátil, entré en mi cuenta bancaria y me quedé mirando la transacción, $5,387. Reservado en línea, pagado el día antes de que aparecieran. No preguntaron. No esperaron. Habían guardado mis datos de acceso de cuando reservé el crucero. No habían venido a hablar. Vinieron a cubrir sus huellas. Se lo conté a mi esposo. Se sentó lentamente, negando con la cabeza. Luego se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Me preguntó si quería presentar cargos. No lo sabía. Todavía no lo sé. A la mañana siguiente, llamé al resort. Confirmaron la reserva. No reembolsable, sí. Pero me dijeron algo que no esperaba. Solo había 2 nombres en la lista de check-in, yo y un acompañante. Nadie más estaba autorizado. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Les dije que no cancelaran nada. Les dije que la usaría. Y lo haría, solo que no de la manera que ellos pensaban. El check-in tardó menos de 10 minutos. Entregué mi identificación, firmé una exención sobre los horarios del spa, y la recepcionista me dedicó una sonrisa amable y me dio 2 llaves de habitación, dentro de un sobre blanco con la etiqueta, Bienvenida, Dakota. Mi nombre, mi reserva, mi villa. Era enorme, techos abovedados, una piscina privada, una bañera profunda frente a las montañas. Todo estaba bañado por el sol y en silencio. Música suave y limpia sonaba a través de altavoces ocultos. Me quedé en el centro de la sala de estar por un largo segundo, asimilándolo. El tipo de momento en que el silencio se siente ganado. El tipo en que nadie podía quitarme nada. Ya no mi esposo llegó 20 minutos después, arrastrando una pequeña maleta. Le entregué la llave extra y le dije, es todo nuestro. Sonrió, no dijo nada, y deshicimos las maletas como si fuera una luna de miel. Ni publicaciones, ni historias. Mantuvimos nuestros teléfonos en modo avión durante 2 días. Y durante esos 2 días, fue paz. Dormimos hasta tarde, tomamos copas junto a la piscina y paseamos por los tranquilos senderos que serpenteaban por el resort. No hablamos de mis padres. No hablamos del dinero. Ni siquiera hablamos de la pelea a gritos en mi sala, ni de la bolsa de regalo con la reserva robada. Fue la primera vez en años que no me sentí como un cajero automático caminando sobre cáscaras de huevo. Pero la paz no dura. No con gente como ellos. En la tercera mañana, encendí mi teléfono. Ya había llamadas perdidas, mensajes de voz, una serie de mensajes de texto cada vez más desquiciados de mi mamá, seguidos de uno de mi hermana mayor que simplemente decía, ¿en serio te fuiste de viaje? Y luego otro. Están en el aeropuerto. El hotel no los deja entrar. Al parecer,
habían decidido venir de todos modos. Reservaron vuelos a Phoenix, hicieron las maletas y condujeron hasta el resort, asumiendo que una vez que llegaran, la recepción lo arreglaría todo. Excepto que yo ya había hecho el check-in. La habitación estaba a mi nombre. Yo era la titular de la tarjeta. La reserva indicaba un solo huésped, y la recepción no cedía. Leí los mensajes mientras tomaba un café en nuestra terraza privada. Mi esposo me pasó un croissant y ni siquiera preguntó qué pasaba. Se notaba en mi cara. Le respondí a mi mamá con 3 palabras: no estabas invitada. Menos de un minuto después, sonó mi teléfono. Contesté. Al principio no gritaba. Lloraba histéricamente. Dijo que estaban allí parados como idiotas, frente al mostrador de check-in, que la gente los miraba, que estaba humillada, que yo era cruel, mezquina, desagradecida. La dejé terminar, y luego dije: me robaste. Esto es lo que pasa cuando robas. Dijo que era solo un viaje, solo dinero. Le pregunté si eso era todo lo que yo era para ellos. Colgó. Unos minutos más tarde, llamó mi papá. No contesté. Luego llegaron los mensajes de la familia extendida, mi prima, mi tía, incluso una amiga de la familia con la que no había hablado desde el instituto. Todos querían saber qué había pasado. Al parecer, mis padres habían vuelto a casa y le habían dicho a todo el mundo que yo había arruinado las vacaciones familiares por despecho. Nunca mencionaron que yo las había pagado. Nunca dijeron que me habían excluido. Simplemente contaron la historia como si yo me hubiera vuelto loca y les hubiera robado todo para castigarlos por nada. Entonces, mi hermana mayor publicó una foto en Facebook. Eran ellos, en la barbacoa del patio de alguien. La descripción: la familia lo mejora todo. Mi mamá sonreía. Mi papá estaba en la parrilla. Alguien había colgado una pequeña y barata pancarta en el fondo. Yo no salía en ninguna de las fotos, pero una de mis tías comentó: ¿dónde está Dakota? Y mi mamá respondió: decidió no venir. No sabemos por qué. Ha estado actuando de forma extraña últimamente, como si yo fuera la que se había descarriado. Fue entonces cuando supe de que iba todo esto en realidad. Nunca se había tratado del viaje. Siempre se había tratado del control, de quién podía ser la víctima, de quién podía ser el centro de atención. No comenté la publicación. Pero un día después, recibí un mensaje de mi hermana menor. Solo una línea: están mintiendo a todo el mundo. Lo siento. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Era la única a la que no quería perder en todo esto, la única que nunca jugó su juego. Le respondí: no me debes nada. Solo cuídate. Ella respondió con una foto. Había hecho una captura de pantalla del itinerario del crucero de hacía semanas, el que todavía tenía mi nombre en primer lugar. Añadió: voy a decir la verdad. Y fue entonces cuando las cosas finalmente empezaron a cambiar. La primera persona que me escribió después de mi hermana menor fue mi tía Karen, la que siempre llevaba guisos extraños a las reuniones familiares y de alguna manera se enteraba de todo antes que nadie. No me preguntó si la historia era cierta. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Simplemente dijo: tenía un presentimiento. Luego vino mi prima Lily, a quien no había visto desde el funeral de nuestra abuela. Envió un mensaje simple: dijeron que arruinaste el crucero. Pero recuerdo que mamá dijo que tú lo pagaste. ¿Era cierto? No lo adorné. Le envié la factura completa. Todavía tenía el correo electrónico, mi nombre en cada concepto. Su mandíbula probablemente tocó el suelo a mitad de la lectura. Respondió con un joder y luego silencio de radio. Supuse que ya se lo estaba enviando al resto del chat de grupo en el que nunca me habían incluido. Durante los 2 días siguientes, las mentiras se deshicieron como un hilo. La historia que mis padres les habían contado a todos, que me eché atrás en el último minuto, saboteé el viaje, los dejé tirados, comenzó a desmoronarse cuando la gente empezó a hacer preguntas. ¿Quién pagó el crucero? ¿Por qué Dakota arruinaría algo que ella misma financió? ¿Por qué dijeron que nunca estuvo invitada, pero aún así planearon unas vacaciones en torno a su tarjeta de crédito? Y lo más importante, ¿por qué estuvieron en silencio durante 3 días después de que el crucero se cancelara? Uno por uno, la gente empezó a ponerse en contacto,
en voz baja al principio, con cuidado, como si tuvieran miedo de pisar algo que pudiera explotar. Querían mi versión, pero más que eso, querían distanciarse del lío. Resultó que mis padres habían estado hablando a mis espaldas durante semanas antes del viaje, haciéndome parecer inestable, difícil y demasiado emocional, diciéndole a la gente que me había vuelto controladora desde que me casé, que necesitaba espacio y que estas vacaciones eran una oportunidad para darme un respiro. Ni siquiera me sorprendió. Encajaba perfectamente en su patrón, usarme y luego pintarme como la villana cuando les convenía. Pero lo que sí me sorprendió fue lo rápido que cambiaron las cosas una vez que salieron los recibos. Una prima mayor compartió una larga publicación sobre la verdad familiar y cómo la gente te sonreirá a la cara mientras te borra a tus espaldas. No dio nombres, pero todos sabían de quién se trataba. Algunos otros le dieron me gusta, y luego comentaron. Y así, sin más, mis padres empezaron a perder el control de la historia. Se les había ido la mano. A la gente no le gustaba descubrir que le habían mentido, especialmente para encubrir algo tan feo. Pero incluso mientras la marea cambiaba, no me regodeé. No les envié mensajes, no los llamé. No lo necesitaba. Ellos lo sabían. Sé que lo sabían porque 3 días después de que la verdad empezara a extenderse, recibí una tarjeta escrita a mano por correo. Sin remitente. Dentro había una nota con la letra de mi mamá. Solo unas pocas líneas, no pensamos que llegaría tan lejos. Solo queríamos sentirnos apreciados. Perdón si cruzamos una línea. Eso fue todo. No perdón por robar. No perdón por excluirme. No perdón por reescribir la historia. Solo perdón porque las cosas no se mantuvieron ocultas. Nunca respondí. Ya no me hablan. Siguen celebrando cosas, cumpleaños, fiestas, cenas al azar. Y no estoy invitada. Pero veo las fotos. Veo las descripciones. La familia primero, escriben. Sin dramas, solo amor. Y lo curioso es que me parece bien. La peor parte de todo esto no fue el dinero, ni siquiera la traición. Fue darme cuenta de que nunca debería haber intentado pertenecer a personas que solo me veían como alguien útil. Podría haber tomado ese crucero. Podría haber estado junto al agua con mi esposo desde el principio, sin pagar por 4 personas extra que nunca me quisieron allí de todos modos. Pero ahora, ya no pago por nadie más. Y son las mejores vacaciones que he tenido nunca. La actualización final, han pasado 3 meses desde Arizona. La vida ha sido tranquila, pacífica incluso. No más invitaciones falsas. No más mensajes pasivo-agresivos. No más chats de grupo familiares zumbando con planes que se suponía que no debía haber. No pregunto por ellos. Ellos no se ponen en contacto. Pensé que el capítulo estaba cerrado. Pero hace unas noches, recibí un mensaje de mi hermana menor. No habíamos hablado desde que me dijo que iba a contar la verdad. Supuse que o había cambiado de opinión, o la habían presionado para que guardara silencio. Pero me envió un mensaje de texto corto, he terminado de fingir. Adjuntó una captura de pantalla de un chat de grupo, solo mi mamá, mi papá y mi hermana mayor. Estaban planeando un viaje de Navidad a Charleston. Nada lujoso, solo una casa alquilada, algunas actividades, la misma configuración de siempre. Mi nombre no se mencionó ni una vez, hasta el final. Mi mamá escribió, no saquen el tema de Dakota. Lo convertirá en otro drama. Digamos que pensamos que tenía otros planes. Luego mi papá, nunca quiere involucrarse a menos que sea idea suya. Es más fácil dejarla fuera. Y finalmente, mi hermana, a menos que pague ella. Entonces, de repente, está disponible. Mi hermana menor añadió un segundo mensaje debajo de la captura de pantalla, les dije que no voy. Voy a pasar la Navidad con ustedes, James y tú, si todavía está bien. Me quedé pensando en eso un minuto. Luego respondí, claro que está bien. No pidió nada más. Solo dijo que reservaría su vuelo pronto. Al día siguiente, me envió un recibo. No una petición, no una indirecta, solo la prueba de que ya se había comprado el billete ella misma. Esa parte me pilló por sorpresa. Por una vez, alguien de mi familia no esperaba que yo pagara nada.
Simplemente querían estar allí. Es una cosita pequeña, pero sinceramente, significó más que cualquier disculpa falsa. Así que, esta Navidad, seremos solo nosotros tres, yo, mi esposo y ella. Sin dramas, sin culpas, sin nadie tratando de controlar a nadie. No vamos a hacer un gran escándalo. Simplemente lo mantendremos simple, cena, música, tal vez una película, y el tipo de paz que no tiene precio.